Lo que encontraron en ese terreno desafiaba las leyes de la forense. Cuando los agentes federales entraron al predio de La Gallera en Tijuana, no se toparon con una fosa común tradicional. No había cuerpos apilados, no había un olor a descomposición orgánica. Lo que había era un silencio sepulcral y un suelo extraño. El piso no era de tierra firme, era una costra grisácea, una especie de lodo aceitoso que cubría todo el patio. Al dar un paso, la bota de un oficial crujió sobre algo duro. Al agacharse y limpiar el barro, el horror se hizo tangible. No era una piedra, era un diente, y a su lado un fragmento de hueso del tamaño de una uña. En ese instante, la realidad golpeó a los presentes con la fuerza de un mazo. No estaban caminando sobre tierra, estaban caminando sobre los restos licuados de cientos de seres humanos. El suelo mismo era la evidencia. Alguien no solo había matado a esas personas, había intentado borrarlas de la existencia, convirtiéndolas en una mancha gris en el desierto. ¿Qué clase de mente maestra criminal diseña un sistema para desintegrar a 300 personas? La respuesta es lo más perturbador de esta historia. No fue un psicópata de película, ni un capo sanguinario. El arquitecto de este infierno era un hombre al que todos llamaban el abuelo. Un albañil de manos callosas, sonrisa tímida y mirada baja, que hasta ese momento era invisible para el mundo. Su nombre era Santiago Meza López, y antes de convertirse en el monstruo que disolvía cuerpos, fue solo una víctima más de la geografía y la miseria. Nacido en la aridez rural de Sinaloa, Santiago creció aprendiendo que el hambre es un animal que muerde a diario. En los años 90, migró a Tijuana persiguiendo las migajas del sueño fronterizo. Pero Tijuana no es una ciudad para los débiles. Mientras los rascacielos brillaban al otro lado de la frontera, Santiago vivía en la periferia de polvo y lámina, trabajando de sol a sol en obras de construcción y talleres mecánicos por un sueldo que apenas cubría la comida. Sus vecinos lo veían como un hombre inofensivo, muy trabajador, decían, nunca se mete con nadie. Era el tipo de persona que pasa desapercibida, un fantasma social que saludaba cortésmente y bajaba la cabeza. No tenía vicios, no tenía antecedentes penales, pero tenía una debilidad fatal: la necesidad. Y en una ciudad controlada por el cártel de los Arellano Félix, la necesidad es la puerta por la que entra el diablo. La transformación comenzó con una conversación banal. Un conocido se le acercó un día con una oferta que sonaba demasiado buena para ser legal, pero demasiado necesaria para ser rechazada. Es un trabajo de limpieza en un rancho, le dijeron. Pagan en dólares, en efectivo. La cifra que le mencionaron representaba meses de sueldo en la albañilería, ganados en un solo día. Santiago sintió el nudo en el estómago, esa intuición primitiva que alerta del peligro, pero miró sus zapatos gastados y pensó en su familia. Aceptó sin preguntar qué era lo que tenía que limpiar. El día citado, subió a una camioneta que lo llevó lejos de la ciudad, hacia los terrenos baldíos donde la ley es solo un concepto abstracto. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más desolado y la atmósfera dentro del vehículo más densa. Al llegar al lugar, la realidad le cayó encima como un balde de agua helada. Aquello no era una granja ni una obra en construcción. Hombres armados patrullaban el perímetro. Había camionetas de lujo estacionadas junto a tambos oxidados y costales con etiquetas de químicos industriales. Santiago bajó del vehículo sintiéndose pequeño, un intruso en un mundo de violencia que solo había visto en las noticias. Nadie le dio la bienvenida. Un hombre con el rostro endurecido le señaló un rincón y le dijo que esperara. Las horas pasaron bajo el sol del desierto, y con cada minuto, la esperanza de que fuera un trabajo normal se evaporaba. Ya había caído la noche cuando el portón se abrió de nuevo.
Entró una camioneta negra, sin luces, avanzando despacio como un animal acechando a su presa. Se detuvo justo frente a Santiago. 2 sicarios bajaron de la cabina. No dijeron una palabra. Abrieron la caja trasera y con un esfuerzo coordinado bajaron un objeto pesado envuelto en bolsas de plástico negro y cinta adhesiva. El sonido que hizo al golpear la tierra fue seco y contundente. «Aquí está el trabajo», dijo uno de los hombres, pateando levemente el bulto hacia los pies del albañil. Luego señaló los tambos de metal y los sacos de sosa cáustica apilados contra una pared. Santiago sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se acercó al bulto y aunque el plástico lo cubría todo, la forma era inconfundible. Hombros, torso, piernas. Un olor metálico y dulzón empezaba a filtrarse por las aberturas de la bolsa. No era basura lo que tenía que limpiar, era un ser humano. Los sicarios se quedaron allí, con las manos apoyadas en los cinturones, observándolo. No era una sugerencia, era una prueba. En ese segundo, bajo la luz de los faros, Santiago entendió que la puerta de salida se había cerrado para siempre. Tenía que decidir entre disolver esa evidencia o convertirse en el siguiente bulto en el suelo. El miedo tiene un sabor específico. Sabe a bilis y a metal. Santiago lo saboreó en el fondo de su garganta mientras miraba aquel bulto inerte a sus pies. Pero el hombre que estaba a su lado, un sicario con la mirada vacía de quien ha visto demasiada muerte, no tenía paciencia para el miedo ajeno. Con la eficiencia de un maestro de obra enseñando a un aprendiz, comenzó a dictar las instrucciones. No hablaba de un asesinato ni de un funeral, hablaba de química básica, una receta macabra dicha con la frialdad de quien explica cómo preparar cemento. «Llenas el tambo de agua hasta la mitad», le ordenó, señalando los barriles de metal oxidados de 200 litros. «Prendes el fuego abajo. Cuando el agua hierva, le echas 2 costales de sosa cáustica y al final tiras los pedazos». La carne, como la llamaban ellos, no cabía entera. Santiago tuvo que ver, con los ojos desorbitados y las manos temblando incontrolablemente, cómo los hombres desmembraban el cuerpo allí mismo para que entrara en el recipiente. El sonido de los huesos cediendo fue el primer golpe a su cordura. Luego le tocó a él. Le entregaron un remo de madera y le ordenaron mover la mezcla. Esa primera noche fue un descenso literal al infierno. Cuando la sosa cáustica tocó el agua hirviendo, una columna de vapor blanco y denso se elevó del tambo. No era vapor de agua, era una nube tóxica que quemaba las mucosas y hacía llorar los ojos. El olor era indescriptible, una mezcla de grasa caliente, químicos agresivos y algo dulzón y repugnante que se pegaba a la ropa y a la piel. Santiago vomitó, una y otra vez. Vomitó hasta que solo le quedaron arcadas secas, mientras los sicarios se reían y fumaban a unos metros, vigilando que el cocinero no arruinara el guiso. Durante horas, Santiago removió aquel caldo infernal. El calor del fogón improvisado le quemaba la cara, y las salpicaduras de la sosa le dejaban pequeñas quemaduras en los antebrazos, marcas permanentes de su pacto con el diablo. Pero lo más aterrador sucedió al amanecer. Cuando el fuego se consumió y el líquido se enfrió, Santiago se asomó al tambo esperando ver restos humanos. No había nada. La carne se había disuelto en una masa gelatinosa. Los huesos se habían ablandado hasta parecer tiza mojada. El cuerpo había dejado de existir. Solo quedaba un líquido espeso y grisáceo que debía tirar en una zanja. Santiago volvió a su casa esa mañana con los ojos rojos y las manos despellejadas. Miró a su familia, a sus hijos, y sintió que era un impostor. Se lavó las manos con cloro, frotándose hasta sangrar, tratando de quitarse un olor que ya no estaba en su piel, sino en su memoria. Se prometió que no volvería,
Pero el miedo es una prisión eficaz y la pobreza es su carcelero. A la semana siguiente, los hombres volvieron y le pagaron $600 en efectivo, billetes que compraban comida, ropa y silencio. Y así, la monstruosidad se convirtió en rutina. La mente humana tiene mecanismos de defensa aterradores. Para no romperse, se fragmenta. Santiago dejó de ver personas, dejó de imaginar que esos restos habían tenido una madre, un nombre o una historia. Empezó a ver material de trabajo. Desarrolló una disociación clínica. Llegaba al predio, encendía el fuego y mientras los cuerpos servían en los tambos, él se sentaba a comer un sándwich o sintonizaba música norteña en una radio vieja. Los criminales, con ese humor negro que caracteriza a la crueldad, le pusieron un apodo. Como su método recordaba a la preparación del tradicional caldo mexicano de maíz, empezaron a llamarlo el pozolero. El apodo se pegó. Santiago ya no era el albañil humilde, era el cocinero de la muerte del cártel de Tijuana. Su eficacia fue su maldición. El método era limpio. Sin cuerpos no había delito. Sin cadáveres, las investigaciones policiales se topaban con pared. Se los tragó la tierra, decían los titulares de los periódicos, sin saber cuán literal era esa frase. Los jefes del cártel se dieron cuenta del valor estratégico de Santiago. Un sicario mata, pero el pozolero borraba. Así que decidieron industrializar el proceso. Lo movieron a un lugar definitivo, un predio amurallado en el ejido Ojo de Agua, un lugar que pasaría a la historia como La Gallera. Allí la escala del horror se multiplicó. Ya no era un cuerpo ocasional en la cajuela de un coche. Empezaron a llegar camionetas de carga, a veces con 3 o 4 paquetes en una sola noche. Santiago instaló un sistema de drenaje clandestino y múltiples tambos para trabajar en serie. Una noche particular, el ruido de motores diésel rompió el silencio del desierto. Santiago salió de la pequeña construcción donde guardaba los químicos y vio una caravana de vehículos entrando al predio. Las luces iluminaron una pila de cuerpos que parecía no tener fin. Eran rivales, deudores, secuestrados cuyos rescates no se pagaron, hombres y a veces mujeres, apilados como leña. Santiago miró la montaña de humanidad inerte y luego miró sus tambos. Sintió un vértigo absoluto. Ya no era un empleado limpiando una escena, era el engranaje final de una maquinaria de exterminio masivo. Mientras preparaba la sosa, comprendió que nunca saldría de allí. Él era el guardián de los secretos de la mafia, y el único destino posible para alguien que sabe tanto es terminar dentro de uno de sus propios tambos. En el predio de La Gallera, el tiempo dejó de funcionar como en el resto del mundo. Ahí, los días no se medían por la salida del sol, sino por la cantidad de tambos que había que llenar y vaciar. El lugar se convirtió en una fábrica de fantasmas, una zona gris donde la vida humana entraba sólida y salía líquida. La rutina de Santiago alcanzó un nivel de normalidad que resultaba más aterrador que la violencia misma. Llegaba por la mañana, saludaba a los guardias, preparaba su equipo y comenzaba a cocinar. La imagen era de un surrealismo grotesco. Santiago, el pozolero, removiendo restos humanos con una pala de madera, mientras escuchaba corridos en una radio a pilas y comía tacos que compraba en los puestos de la carretera. La disociación mental era absoluta. El olor a grasa hirviendo y químicos corrosivos impregnaba las paredes, el suelo y su propia piel, pero él ya no lo registraba. Para Santiago, aquello era simplemente una jornada laboral. Si los sicarios le traían 3 cuerpos, era un día tranquilo. Si le traían 10, sabía que tendría que trabajar horas extras. No había odio en sus acciones, ni placer sádico, solo una eficiencia burocrática y fría. Mientras Santiago disolvía la evidencia, Tijuana se llenaba de silencios. En las calles, los postes de luz y las paredes empezaron a tapizarse con hojas de papel, fotos borrosas, nombres, fechas de desaparición y números de teléfono.
Madres, esposas y hermanos buscaban desesperadamente a hombres que habían salido a trabajar, a una fiesta o a un recado, y que jamás regresaron. No había cadáveres en la morgue, no había huellas en el desierto, no había llamadas de rescate. Cientos de personas se esfumaban en el aire. La ciudad sabía que algo oscuro estaba pasando, pero nadie imaginaba que la respuesta estaba burbujeando dentro de barriles oxidados en un terreno baldío. Pero el crimen perfecto es una falacia. La física siempre deja un rastro. Aunque los cuerpos desaparecían, la materia prima para borrarlos no. La inteligencia militar y federal empezó a notar anomalías en el mercado negro. El cártel de Tijuana estaba comprando cantidades industriales de sosa cáustica, volúmenes que ninguna fábrica legítima podría justificar. No seguían el rastro de la sangre, seguían el rastro de la química. Los informantes empezaron a susurrar. Se hablaba de un hombre que no era sicario ni traficante, sino un limpiador, un mito urbano que vivía entre las sombras. Los agentes federales comenzaron a cerrar el cerco, vigilando las rutas de suministro y los movimientos en los predios periféricos. La presión aumentaba. Las camionetas que antes llegaban con impunidad a la gallera empezaron a espaciarse. El aire se sentía cargado, los sicarios estaban nerviosos y Santiago, con ese instinto de supervivencia que lo había mantenido vivo entre lobos, sabía que el final estaba cerca. El 23 de enero de 2009, la suerte se acabó. No fue en el predio de la muerte donde lo encontraron, sino en un complejo turístico en Ensenada, donde intentaba pasar desapercibido entre la gente común. Pero esta vez, su invisibilidad falló. El operativo fue quirúrgico. Decenas de elementos del ejército y la Policía Federal rodearon el lugar. Camiones blindados bloquearon las salidas y hombres con rifles de alto poder tomaron posiciones. No hubo el estruendo de una balacera de película, no hubo una persecución a alta velocidad. Cuando los agentes irrumpieron en la habitación, encontraron a un hombre de mediana edad, sucio, con la mirada perdida y los hombros hundidos. No parecía el monstruo que los informes de inteligencia describían. Parecía un abuelo cansado. Santiago no opuso resistencia, no intentó correr, ni tomar un arma, ni negociar. Se dejó esposar con la docilidad de quien ha estado esperando ese momento durante años. Cuando lo subieron al vehículo blindado, los soldados lo miraban con una mezcla de curiosidad y repulsión. Esperaban ver al diablo, pero solo veían a un albañil derrotado. El traslado a la Ciudad de México fue tenso. Los interrogadores sabían que tenían a una pieza clave, pero no dimensionaban la magnitud real del horror. Creían que Santiago era un cómplice menor, alguien que había ayudado a esconder un par de cadáveres. Lo sentaron en una sala fría con una mesa de metal y un espejo unidireccional. Un agente entró, puso una grabadora sobre la mesa y le hizo la primera pregunta, esperando una negativa o una mentira elaborada. ¿Cuál era su función en la organización?, preguntó el oficial. Santiago levantó la vista. Sus ojos no mostraban remordimiento, sino el alivio de quien suelta una carga que le ha roto la espalda. Con una voz plana, monótona y terrible, soltó la primera frase de una confesión que helaría la sangre de todo un país. Yo me encargaba de los cuerpos. Yo los hacía agua. El agente parpadeó, confundido, y repreguntó, ¿cuántos? ¿10? ¿20? Santiago negó con la cabeza lentamente, como si estuviera calculando ladrillos para una pared. Miró al agente directo a los ojos y pronunció una cifra que hizo que el aire en la habitación se volviera irrespirable. 300, quizás 600. Perdí la cuenta hace mucho tiempo. La cifra cayó en la sala de interrogatorios como una bomba silenciosa. Los agentes se miraron entre sí, incrédulos, buscando algún indicio de locura o mentira en el rostro del detenido. Pero Santiago Mesa López no mentía.
Hablaba con la precisión aburrida de un contador repasando un inventario. Con total frialdad, explicó que durante casi una década su trabajo consistió en borrar del mapa a seres humanos. No sabía sus nombres, ni por qué los habían matado. Para él, eran problemas que debían solucionarse con química. Reveló su sueldo, $600 a la semana, un salario miserable a cambio de ejecutar la desaparición forzada más grande en la historia criminal del continente. Vendió el descanso eterno de centenares de almas por lo que cuesta un televisor barato. La confesión de Santiago Meza López sacudió los cimientos de la sociedad mexicana, no por la violencia, a la que el país trágicamente parecía acostumbrarse, sino por la naturaleza de la aniquilación. El pozolero no solo mataba, arrebataba el derecho a la muerte, negaba la tumba, el duelo, la certeza, convertía a padres, hijos y hermanos en una incógnita eterna, en un vacío doloroso que no permitía cerrar ninguna herida. Tras la confesión, las autoridades regresaron a La Gallera, pero esta vez con una visión diferente. Ya no buscaban cadáveres intactos, sabían lo que buscaban. El predio se convirtió en el epicentro de un horror forense sin precedentes. Los peritos dividieron el terreno en cuadrículas y comenzaron a cernir la tierra, literalmente. Lo que encontraron confirmó la pesadilla narrada por el albañil. El suelo estaba saturado de materia orgánica. Encontraron miles de fragmentos de huesos, dientes sueltos, prótesis dentales, anillos de boda y pedazos de cráneo que habían resistido al ácido. En 2 fosas rectangulares que a simple vista parecían manchas de humedad, hallaron cientos de litros de un lodo espeso, una mezcla de grasa humana y tierra que el tiempo no había podido degradar. Los forenses trabajaban con trajes de protección biológica, no solo por los químicos, sino por la carga psicológica de estar manipulando el sedimento de cientos de vidas interrumpidas. Las familias de los desaparecidos llegaron al lugar. Madres que llevaban años buscando en hospitales y morgues se pararon frente a la cinta amarilla, mirando ese terreno baldío con una mezcla de esperanza y terror absoluto. Querían encontrar a sus hijos, pero no así, no como parte del suelo. El testimonio más desgarrador vino de esas madres. Una de ellas, tras meses de análisis de ADN sobre los restos recuperados, recibió una pequeña caja de parte de la fiscalía. Dentro no había un cuerpo para velar. Había un fragmento de hueso del tamaño de una falange y un molar. «Me dieron un diente», dijo la mujer a la prensa, con la voz rota por un dolor que no tiene nombre. «Dicen que esto es mi hijo. Pero ¿cómo entierro yo solo un diente? ¿Cómo le lloro a una muela? Me robaron hasta el consuelo de verlo descansar». Santiago Meza López fue encarcelado, condenado a pasar el resto de sus días tras las rejas, pero en una ironía cruel, el borrador logró su cometido. La gran mayoría de las víctimas jamás fueron identificadas. La mezcla de ADN en el terreno era tan compleja, tan degradada por la sosa cáustica y el tiempo, que la ciencia forense se vio superada. El pozolero industrializó el olvido y democratizó la fosa común. Hoy, La Gallera sigue allí, en las afueras de Tijuana. Ya no es un predio operativo del cártel, sino un memorial improvisado. Las familias han llenado las paredes de cruces, fotos y oraciones. Realizan misas sobre esa tierra gris, pidiendo perdón a los que quedaron atrapados en el lodo. La historia de Santiago Meza nos obliga a mirar al abismo de la condición humana. Nos recuerda que los monstruos no siempre tienen colmillos ni garras. A veces son hombres tranquilos, amables y obedientes, que por un sueldo semanal son capaces de disolver la humanidad en un tambo de ácido. El pozolero está encerrado, pero el eco de su trabajo persiste, porque en ese terreno baldío, bajo el sol inclemente del norte, la tierra no solo guarda secretos,
La tierra sangra y nos recuerda que hay crímenes que no terminan con la muerte, sino que empiezan con el olvido. Suscríbete para ver más contenido sobre psicología oscura, sobre casos reales, y comparte tus comentarios sobre este inquietante caso.